Hay amenazas que llegan haciendo ruido, que golpean la puerta de nuestra vida con síntomas evidentes y nos obligan a reaccionar de inmediato. Pero también existen amenazas silenciosas, presencias invisibles que entran sin pedir permiso, se instalan en el cuerpo y permanecen allí durante años sin provocar una sola señal que nos alerte. El virus de papiloma humano, conocido como VPH, pertenece a esa categoría inquietante de enemigos silenciosos. Es uno de los virus más comunes del mundo y, sin embargo, una gran parte de las personas que lo portan jamás se da cuenta de que lo tiene. Lo verdaderamente perturbador es que puede vivir dentro del organismo durante 5, 8 e incluso 10 años sin mostrar ningún síntoma visible. Durante ese tiempo la vida continúa aparentemente normal. Una mujer se despierta cada mañana, trabaja, ríe con su familia, hace planes para el futuro, celebra cumpleaños y sigue adelante creyendo que todo está bien. Mientras tanto, en el silencio profundo de su biología, algo diminuto podría estar ocurriendo. Algo que no duele, algo que no avisa, algo que avanza lentamente. Y esa es precisamente la naturaleza inquietante de este virus. Porque el peligro no siempre aparece con un grito. A veces se esconde detrás de la normalidad. Durante años, el VPH puede permanecer latente, aparentemente inofensivo, como si fuera solo un pasajero más en el cuerpo humano. Pero en determinados casos, con el paso del tiempo, ese pasajero silencioso puede empezar a alterar el comportamiento de ciertas células del cuello uterino. Es un proceso lento, casi imperceptible, que no ocurre de un día para otro. De hecho, esa lentitud es precisamente lo que lo hace tan engañoso. El cuerpo no envía señales de alarma inmediatas. No hay fiebre, no hay dolor, no hay una sensación clara de enfermedad. Todo parece igual que siempre. Y por eso tantas mujeres viven durante años sin imaginar que el virus está allí. Este fenómeno ha sido explicado durante décadas por médicos e investigadores que insisten en un mensaje fundamental. La ausencia de síntomas no significa ausencia de riesgo. En muchas ocasiones, el mayor peligro de una enfermedad es precisamente su capacidad de permanecer oculta. Tal como explica la doctora Pilar Pérez Castrillón en diversas reflexiones sobre salud preventiva, la medicina moderna no solo trata enfermedades cuando aparecen, sino que intenta adelantarse a ellas antes de que se vuelvan visibles. Y esa filosofía preventiva es especialmente importante cuando hablamos del VPH, porque el verdadero desafío no es el virus en sí, sino el hecho de que puede pasar completamente desapercibido durante años. Imagínalo por un momento. 10 años, una década entera. Durante ese tiempo pueden ocurrir miles de días normales. Días llenos de rutinas, de decisiones, de momentos felices o difíciles. Y en todo ese tiempo, una mujer puede no sentir absolutamente nada extraño en su cuerpo. Esa es la razón por la que el VPH se ha convertido en uno de los mayores ejemplos de cómo una infección aparentemente silenciosa puede transformarse, lentamente, en algo mucho más serio si no se detecta a tiempo. No se trata de vivir con miedo, sino de comprender una realidad que muchas veces se ignora. El virus de papiloma humano está extremadamente extendido en la población mundial. De hecho, la mayoría de las personas sexualmente activas entrarán en contacto con él en algún momento de su vida. En la mayoría de los casos, el propio sistema inmunitario lo elimina sin causar ningún problema. Pero en otros casos, cuando el virus persiste durante años, puede comenzar a provocar cambios en las células del cuello uterino que, con el tiempo, podrían evolucionar hacia un cáncer cervical. Y aquí es donde la historia deja de ser simplemente una curiosidad médica para convertirse en una cuestión de conciencia. Porque lo inquietante no es solo la existencia del virus, sino el hecho de que puede convivir con nosotros en completo silencio mientras el reloj biológico sigue avanzando. La mente humana suele reaccionar ante los peligros inmediatos, pero tiene más dificultad para percibir los riesgos que se desarrollan lentamente. Es como una sombra que se mueve tan despacio que casi nadie nota su desplazamiento. Sin embargo, el conocimiento cambia la perspectiva. Cuando comprendemos cómo funciona realmente este proceso, dejamos de ver el VPH como un misterio lejano y empezamos a entenderlo como una realidad que puede y debe ser vigilada. Esa comprensión es el primer paso hacia la prevención. Porque lo verdaderamente poderoso de esta historia es que, a diferencia de muchas enfermedades impredecibles, el cáncer de cuello uterino tiene algo extraordinario. Puede detectarse mucho antes de que aparezca. Esa posibilidad de anticipación es una de las grandes conquistas de la medicina preventiva. Pero para entender por qué las pruebas de detección son tan importantes, primero debemos aceptar una verdad que puede resultar incómoda. Durante años, el cuerpo puede guardar secretos que ni siquiera imaginamos.
Y justo cuando creemos que todo está bajo control, la realidad puede revelar algo que llevaba mucho tiempo esperando en silencio. La mente humana tiene una tendencia curiosa. Confía profundamente en aquello que no causa dolor inmediato. Si no duele, si no molesta, si no altera la rutina diaria, entonces asumimos que todo está bien. Pero la biología no siempre funciona según esa lógica tranquilizadora. Hay procesos dentro del cuerpo que avanzan en silencio, como corrientes subterráneas que se desplazan lentamente bajo la superficie de un paisaje aparentemente tranquilo. El virus de papiloma humano es uno de esos procesos silenciosos. Puede instalarse en el organismo y permanecer allí durante años sin provocar ninguna señal evidente, ningún síntoma que interrumpa el ritmo normal de la vida, ningún aviso que obligue a detenerse. Solo tiempo, tiempo que pasa sin que nadie sospeche nada. Y, sin embargo, precisamente en ese tiempo aparentemente inocente puede comenzar una transformación microscópica. No ocurre de golpe. No es un cambio dramático que aparezca de un día para otro. Es algo mucho más sutil. Algunas células del cuello uterino pueden empezar a modificarse lentamente bajo la influencia persistente del virus. Cambios tan pequeños que el cuerpo no los percibe. Cambios que no producen dolor. Cambios que no alteran el día a día. Durante años todo sigue igual en la superficie. La mujer sigue viviendo su vida normal, creyendo que su salud está intacta. Ese es el momento en el que aparece la paradoja más inquietante de esta historia. Lo más peligroso no es necesariamente el virus en sí, sino su capacidad para esconderse detrás de la normalidad. En el imaginario colectivo, solemos pensar que las enfermedades graves llegan acompañadas de señales evidentes: dolor, cansancio extremo, síntomas que obligan a buscar ayuda. Pero el cáncer de cuello uterino, cuando se origina a partir de una infección persistente por VPH, puede comenzar sin ninguno de esos avisos. Es como una historia que empieza a escribirse en un idioma microscópico que nadie puede escuchar. Solo el paso del tiempo va añadiendo nuevas páginas a ese relato silencioso. Y ahí es donde surge la verdadera pregunta que muchas mujeres no se plantean hasta demasiado tarde. Si el cuerpo no envía señales, ¿cómo podemos saber que algo está ocurriendo? La respuesta es tan simple como poderosa: mirando donde el virus se esconde antes de que cause daño. La medicina preventiva desarrolló hace décadas una herramienta extraordinaria para detectar esos cambios invisibles mucho antes de que se conviertan en una amenaza real. La citología vaginal, también conocida como prueba de Papa Nicolau, es uno de los ejemplos más claros de cómo la ciencia puede adelantarse al problema. Esta prueba no busca el cáncer cuando ya está presente, busca las pequeñas alteraciones celulares que aparecen mucho antes. Es como encender una luz dentro de un lugar que normalmente permanece en la oscuridad. Gracias a esa simple observación microscópica, los médicos pueden detectar si las células del cuello uterino han comenzado a cambiar y actuar antes de que el proceso avance. Lo extraordinario es que muchas de esas alteraciones, cuando se descubren a tiempo, pueden tratarse con enorme eficacia. En otras palabras, lo que podría convertirse en una enfermedad grave puede detenerse mucho antes de llegar a ese punto. Esa posibilidad de anticipación transforma completamente la historia. De repente, lo que parecía un destino silencioso se convierte en una oportunidad de prevención. Y aquí es donde las reflexiones de la Dr. Pilar Pérez Castrillón adquieren un significado especialmente profundo. En numerosas ocasiones ha recordado que el verdadero poder de la medicina moderna no está únicamente en curar enfermedades, sino en impedir que lleguen a desarrollarse. Esa filosofía preventiva cambia nuestra relación con la salud. Nos invita a entender que cuidarse no significa esperar a sentirse enfermo, sino prestar atención incluso cuando todo parece estar bien, porque la tranquilidad absoluta a veces puede ser engañosa. El cuerpo humano es extraordinariamente complejo y resiliente, pero también es capaz de ocultar procesos durante largos periodos de tiempo. Por eso las revisiones médicas periódicas se convierten en una herramienta de conocimiento, casi en un acto de autoconciencia biológica. Cada citología es una forma de preguntarle al cuerpo algo muy importante: ¿está todo realmente bien? Y la mayoría de las veces la respuesta es tranquilizadora. Pero en aquellas ocasiones en las que aparece una pequeña señal de cambio, esa detección temprana puede marcar la diferencia entre un problema fácilmente tratable y una enfermedad que podría haberse vuelto mucho más seria con el paso de los años. Este punto es crucial para entender la dimensión real del VPH. No se trata de un enemigo inevitable, ni de una sentencia silenciosa. Se trata de un virus común que, en determinadas circunstancias, puede iniciar un proceso lento que la medicina tiene la capacidad de detectar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo,
Esa capacidad solo funciona cuando existe conciencia. Cuando las mujeres conocen la importancia de realizar revisiones periódicas. Cuando comprenden que la ausencia de síntomas no es una garantía absoluta de salud. Y aquí es donde la historia empieza a adquirir un matiz de suspense mucho más profundo. Porque durante años el virus puede estar ahí, esperando, moviéndose en el territorio microscópico del cuerpo humano. Pero en el momento en que una mujer decide hacerse una citología, esa historia silenciosa deja de estar oculta. La luz de la detección temprana rompe el misterio. Lo invisible se vuelve visible. Lo silencioso empieza a hablar a través del microscopio. Y en ese instante la incertidumbre se transforma en conocimiento. Un conocimiento que puede salvar vidas. Y cuando finalmente comprendemos todo esto, la historia cambia de forma profunda. Lo que al principio parecía una amenaza invisible comienza a transformarse en una llamada de conciencia. Porque el verdadero poder del conocimiento no es generar miedo, sino abrir los ojos ante una realidad que puede ser enfrentada con inteligencia y prevención. El virus del papiloma humano ha estado presente en la historia de la humanidad durante mucho tiempo, mucho antes de que la ciencia pudiera observarlo o entenderlo. Durante siglos, innumerables mujeres desarrollaron enfermedades sin saber que un pequeño virus silencioso podía estar detrás de aquel proceso. Hoy, sin embargo, vivimos en una época distinta. Una época en la que la información existe, en la que la medicina preventiva tiene herramientas eficaces y en la que una simple revisión médica puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Esa es quizá la reflexión más poderosa que emerge de todo este tema. No se trata de vivir con temor, ni de imaginar constantemente que algo malo está ocurriendo dentro del cuerpo. Se trata de comprender que la salud también es una forma de responsabilidad consciente, una forma de escucharnos incluso cuando el silencio parece tranquilizador. Porque el silencio del cuerpo no siempre significa que todo está bien. A veces simplemente significa que todavía no hemos mirado lo suficiente. El VPH es un ejemplo casi filosófico de cómo la realidad puede esconderse detrás de la normalidad. Durante años una persona puede sentirse perfectamente sana, mientras el tiempo sigue avanzando de manera invisible. Pero cuando una mujer decide hacerse una citología, ocurre algo extraordinario. Rompe esa invisibilidad. Decide mirar. Decide saber, decide tomar el control de su propia historia biológica. Y ese acto aparentemente pequeño tiene un significado enorme. Es un gesto de cuidado, de amor propio, de responsabilidad hacia el futuro. Muchas veces la prevención se percibe como algo secundario, algo que se puede posponer porque la vida cotidiana parece más urgente. El trabajo, la familia, las obligaciones, las preocupaciones del día a día ocupan la mayor parte de la atención. Sin embargo, la salud es el fundamento silencioso que sostiene todo lo demás. Sin ella, todos los planes pierden su estabilidad. Por eso detenerse un momento para realizar revisiones médicas periódicas no es un acto trivial. Es una inversión en el tiempo que aún no ha llegado. Es una manera de proteger los años que todavía están por vivirse. La medicina moderna ha demostrado algo extraordinario en relación con el cáncer de cuello uterino. Cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de tratamiento exitoso aumentan de forma enorme. En muchos casos, las alteraciones celulares pueden tratarse antes incluso de que se conviertan en cáncer. Esto significa que la historia puede detenerse mucho antes del final que nadie desea. Y aquí es donde la reflexión adquiere una dimensión profundamente humana. Cada citología realizada a tiempo representa una oportunidad de escribir una historia diferente. Una historia en la que el conocimiento vence al silencio. Una historia en la que la prevención es más fuerte que la incertidumbre. Las palabras de la Dr. Pilar Pérez Castrillón han insistido muchas veces en esta idea fundamental. La medicina no es solo la ciencia de curar, sino también la ciencia de anticiparse. Anticiparse significa mirar antes de que sea tarde, comprender antes de que el problema se haga visible, actuar cuando todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Esa forma de pensar transforma la manera en que entendemos nuestro propio cuerpo. Nos recuerda que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino una relación consciente con nosotros mismos. Una relación en la que la información, la prevención y el cuidado se convierten en aliados poderosos. Imagina por un momento el impacto que puede tener algo tan sencillo como una revisión periódica. Una decisión de unos pocos minutos puede evitar años de incertidumbre en el futuro. Puede proteger proyectos, sueños, familias, vidas enteras. Esa es la verdadera dimensión de la prevención. No es un simple procedimiento médico. Es una herramienta para preservar la continuidad de la vida tal como la conocemos. Por eso este mensaje no termina en el miedo ni en la preocupación.
termina en la claridad. El virus de papiloma humano puede permanecer en silencio durante años. Sí. Puede esconderse detrás de la aparente normalidad del cuerpo humano. Sí. Pero también es cierto que hoy sabemos cómo detectarlo, cómo vigilarlo y cómo evitar que se convierta en algo más peligroso. Ese conocimiento cambia completamente la narrativa. La historia ya no es la de un enemigo invisible imposible de enfrentar. Es la de una realidad biológica que podemos observar y controlar gracias a la ciencia y a la conciencia. Cada mujer que decide informarse, cada mujer que acude a sus revisiones, cada mujer que entiende la importancia de escuchar incluso el silencio de su propio cuerpo, está participando en una forma profunda de cuidado y responsabilidad. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, tiene poder de salvar vidas. Porque a veces la diferencia entre una amenaza silenciosa y una historia de prevención exitosa es simplemente una decisión tomada a tiempo. Una decisión de mirar antes de que algo cambie. Una decisión de cuidar el presente para proteger el futuro. Y si este mensaje llega a ti hoy, quizá no sea casualidad. Quizás sea simplemente un recordatorio de algo importante. Tu salud merece atención incluso cuando todo parece ir bien. If you are benefiting from our topics, please subscribe, like, and turn on the bell notification so you can see our new videos early.